¿Hubo africanos esclavizados en Argentina y en Santa Fe? ¿Por qué esa población negra parece haber desaparecido en la región? Es importante rearmar la historia de los africanos y sus afrodescendientes en Santa Fe. Volver sobre las historias que nos relataron, ponerlas bajo la lupa para tender otros hilos hacia el presente y comprenderlo nuevamente. Porque todos somos un poco negros. Soy Manuel Villamonte. Nací en Córdoba alrededor de 1780 y soy hijo natural de Manuel y Ramona Villamonte. Empecé a trabajar siendo muy niño y con el tiempo aprendí el oficio de sastre. Como a los 20 años me casé con María, ella también era esclava. Y cuando nuestro amo se mudó a la ciudad de Santa Fe, debimos seguirlo. Por entonces, como sastre, ganaba buenos jornales que entregaba puntualmente al Señor. Privándome de todo descanso, pude ahorrar para comprar mi libertad. Sin embargo, la vida no fue fácil. Nuestra familia debía vivir separada y no podíamos decidir siquiera cuándo ver a nuestros hijos o cómo criarlos. En cuanto a mis padres, ellos nacieron en África y como tantos otros fueron capturados y apartados de sus tierras y de sus familias para siempre. Un barco los trajo a este lado del Atlántico en una larga y dolorosa travesía. Con el cruce de ese océano dejaron atrás toda la vida tal como la conocían. Llegaron al Río de la Plata alrededor de 1770 y aquí fueron rebautizados y vendidos como esclavos. No fue fácil para ellos y tampoco lo fue para nosotros. ¿Qué sabemos sobre los africanos y afrodescendientes en Santa Fe? Uno de los más importantes vestigios para saber de su presencia ha sido el hallazgo de una serie de restos arqueológicos de cerámicas en las inmediaciones del arroyo Leyes a mediados de los años 30. En un principio, esos restos no fueron pensados como parte de un canon posible afrodescendiente. Esta hipótesis recién se fortaleció, digamos, muy levemente en los años 70 y es más bien en los últimos 20 años que en los trabajos del arqueólogo Carlos Ceruti, inspirado en parte por todo un movimiento de recuperación de la memoria sobre africanos y afrodescendientes que se da también en Buenos Aires con los trabajos arqueológicos de Daniel Javelson, empiezan a plantearse la posibilidad de pensar que esos restos podían, y algunos de hecho fueron interpretados como cerámicas aborígenes, pero también la posibilidad de que tuvieran algunos elementos africanos. Pensar la posibilidad de que esos restos fueran producidos por africanos o afrodescendientes esclavizados fue importante para repensar, digamos, la antigüedad y la profundidad histórica de esa presencia africana y negra. En el siglo XVII, en que el arroyo no existía como tal, sino que era una cárcava
que es solamente un canal que solamente llegaba a la laguna de Guadalupe desde el Paraná en época de grandes crecientes. Es un río que nació de manera artificial, que empezó siendo un pequeño arroyo para traer agua dulce para la producción y que en la década del 80 ensanchó su cauce de modo tal que el sitio arqueológico, si bien desapareció, el lugar lindante conserva el nombre, que es lo que se llama, para las personas más de mayor edad, lo conocen como la rama del olivo o la barra. En el año 36 fue excavado por coleccionistas de la ciudad de Santa Fe. En ese momento lo que salían eran materiales correspondientes a 3 culturas. Había materiales Goya Malabrigo, materiales guaraníes y materiales nuevos que no tenían una atribución en ese momento muy clara. Se pensó que eran obra de indígenas chaqueños aculturados, específicamente mocovíes, pero no tenían parecido con nada. Nosotros pensamos que en realidad corresponden a un grupo afro o afroamericano que era esclavizado en Santa Fe la Vieja. El conjunto de piezas tiene materiales antropomorfos que yo entiendo corresponden al siglo XVII. Es una pasta distinta, la calidad de la representación también. Los rostros están hechos por una mano y probablemente el recipiente está hecho por otra mano porque son muy diferentes en conjunto. Después hay piezas que representan animales, algunos son de la fauna local. En este caso, por ejemplo, es una comadreja que lleva al cachorro sobre el lomo, como hacen habitualmente. Después hay piezas que son tardías, que yo entiendo deben corresponder al siglo XIX, que tienen una pasta totalmente distinta. Piezas de el Dahomey, en el Golfo de Guinea, rostros parecidos a este y con este tipo de gorro, de sombrero. Es muy interesante el proceso de empoderamiento o reempoderamiento que hace la comunidad afro-santafesina respecto a su historia, incluso de la mano de académicos como Ceruti. Esta pieza, que es actual, hecha por una alfarera afro-santafesina, que es Mirta Alzugaray, es interesante cómo ella se redescubrió afro-santafesina, cómo el destino al casarse la llevó a vivir a Arroyo Leyes. Conocer la historia de ese lugar donde, según los que saben, hubo pobladores afro que crearon piezas cerámicas que quedaron enterradas durante mucho tiempo y después de varias inundaciones empezaron a salir a la luz y fueron encontradas primero por los lugareños y después intentaron ser estudiadas con mucho egoísmo, digamos, de parte de quienes las quisieron poner en conocimiento del resto del mundo arqueológico, pero esos egoísmos hicieron pujas de poder y terminaron calificándose como meras imitaciones. El horizonte cultural de los académicos de entonces no contemplaban una posibilidad C, que era lo afro, o una posibilidad D, que era lo afroindígena. Otra vez la historia influye sobre esa revalorización de la creación afro, metiéndole la pata encima y tronchando una historia que podría haber sido la identidad de Leyes, digamos.
Entonces, ahí donde también te pones a pensar hasta qué punto otra vez la historia de los negros sigue siendo pisada cotidianamente y no se deja aflorar a la luz. La Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, a donde Mirta Alzugaray pertenece, se fue reencontrando con esta historia que no conocía por tradición familiar, por historia oral, y como alfarera empezó a indagar acerca de un tipo de forma que a ella le gustaba, que son estas cuestiones globulares, esféricas. Y bueno, y ahí tuve el contacto con el barro, digamos, con esa relación de la creación que tiene el barro, esa magia de ser barro en convertirse en algo que tiene significado para un otro o una otra. Hasta como que podría decir que me siento identificada con esa magia de esto del color oscuro que tanto se vapulea como lo feo, lo malo, y que de eso nazca algo que puede ser apreciado como una obra de arte, me parece un acto maravilloso, digamos, ¿no? El actual territorio de la provincia de Santa Fe tiene 133.000 kilómetros cuadrados. Para el momento de la producción de la independencia, antes de la creación de la provincia, el territorio ocupaba en realidad el 10% de ese territorio, y los asentamientos más importantes y donde podemos dar cuenta de la existencia de africanos y afrodescendientes esclavizados y libres son en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que era pequeña, y en realidad en las estancias rurales de las afueras, en el poblado de San José del Rincón y la ciudad de Coronda. Eso era, digamos, lo que consistía básicamente la provincia de Santa Fe, que se va a autonomizar y se va a crear como tal en 1815. Santa Fe tenía una importante población esclava, y no solo una población esclavizada, sino en general muchos pardos y morenos que vivían en la traza de la ciudad y trabajaban. Es importante recalcar que en términos hasta cuantitativos eran mucho más importantes de lo que solemos recordar. Digamos que en la historia han sido invisibilizados y su presencia como minimizado, y se ha construido una idea de que lo que existía era una esclavitud benigna, una esclavitud que no era extremadamente violenta ni casi una relación amorosa en el espacio doméstico entre amos y esclavos, y esto no es exactamente lo que podemos notar, pero bueno, es importante señalar, digamos, que la presencia era importante. Aproximadamente a lo largo de la historia de Santa Fe, desde Santa Fe la Vieja hasta la Santa Fe de la primera mitad del siglo XIX, aproximadamente el 10% de la población estuvo esclavizada, y aproximadamente el 40% de la población fueron pardos y morenos, que eran clasificados así en los padrones. El sur de la provincia de Santa Fe, que estaba muy relacionado desde 1689 más o menos, hay noticias diversas sobre esclavos, pero siempre hubo esclavos. Trabajé con los registros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones, acta por acta entre 1800 y 1850, y allí encontramos, sí, por la obligatoriedad de la Iglesia Católica, desde 1731, la inscripción de todas las situaciones. También hay algunos padrones muy interesantes, como el de 1738, que la provincia lo hace para recaudar fondos, donde figuran todos los bienes muebles e inmuebles. Lamentablemente los esclavos figuraban entre los bienes inmuebles, que eran para cobrar un impuesto adicional para la guerra. Entonces ahí está muy bien detallado
los esclavos que había, la condición física, si tenían toda la dentadura, si no tenían toda la dentadura, si le faltaba una pierna, si eran rengos, cualquier defecto. En 1815, cuando la población de Rosario era de más o menos unos 400, 450 habitantes, en el pueblo, después había toda la red de estancias que llegaban hasta Melincuén, en general todas las familias también tenían algún esclavo porque lo dedicaban a las tareas agrícolas. La variedad que tenía la población de origen africano, que algunos eran del lugar, sobre todo la mayor parte venía de las estancias jesuíticas del Salado. Otros habían llegado desde Corrientes, Paraguay, etcétera, con mercaderes santafesinos. Una tercera vía era los que llegaban por mar, desde Buenos Aires o desde lo que sería la Mesopotamia. Los casamientos entre esclavos eran frecuentes. No me da seguridad que se hayan elegido las parejas, sino que haya sido más bien obligatoriedad, así compulsivamente decisión de sus amos. Sí hay casamientos con pardos y pardas o negros y pardas, y también libres con esclavos. O sea, hay una variedad de situaciones. Aparecen como los responsables del casamiento los propietarios, dado que escasamente aparecen familiares de la población africana. Pero de hecho que esta formación de parejas siempre está relacionada con el tema laboral. Cuando un propietario quiere adquirir en propiedad piezas de negros, tiene que hacerlo por el matrimonio, por la pareja que viene, no separarlos. Como hay una obligatoriedad de unidad de domicilio, las autoridades eclesiásticas piden a los amos que, ya que los esclavos viven en las rancherías todos juntos, compartiendo un espacio común, estén casados, los que sean pareja. Los pardos y morenos es un tipo de clasificación utilizada en Santa Fe. En toda América Latina se van a usar distintos tipos de clasificaciones, de lo que se llaman en general castas. ¿Qué son las castas? Son conjuntos de clasificaciones de personas mezcladas entre lo que se pensaba idealmente, como la separación o la distinción entre República de Españoles y República de Indias después de la conquista. Se señalaba si las personas eran en una columna, se hacía directamente en el padrón entre pardos y morenos, y se los clasificaba como negros o morenos, pardos y también indios y chinos. Una hipótesis que yo trabajo a partir de las fuentes es la idea de que esa construcción no es una construcción objetiva. En el momento de la elaboración de los padrones y de la clasificación y los registros parroquiales, por ejemplo, ¿no es cierto? Obviamente no existían registros nacionales de personas, sino quienes llevaban esa contabilidad de nacimientos, matrimonios, era la iglesia, y esos registros parroquiales, los curas hacían esas distinciones, decían, nació María Parda, hija de la esclava de don, por ejemplo, Ignacio Díez de Andino, ¿no es cierto? Entonces esa clasificación era una mirada racial de toda la sociedad hacia estos distintos sectores, y es algo que no solemos recordar, ¿no es cierto? Tenemos como la idea de que nunca se hicieron distinciones raciales en Argentina, que eso nunca fue relevante, u otra idea sería decir que desaparecieron directamente con la declaración de la Asamblea del año 13 de que no existen linajes ni familias más importantes. En ese sentido. Y en realidad lo que vemos es que durante el siglo XIX y avanzado el siglo XIX estas categorías siguen operando y estas miradas sobre la clasificación de las personas se hacen. Hay una
diferencia entre las imágenes que tenemos hollywoodenses de la esclavitud y la esclavitud en general en América Latina, en la América hispana, digamos, que se llamaba en ese momento, y Santa Fe en particular. El hecho de que no haya existido en la zona del Río de la Plata y en Santa Fe una esclavitud de plantación, lleva muchas veces a que las personas piensen, bueno, la esclavitud no es algo que pasó acá, no es algo así ajeno. Y lo que había en América hispana en muchos lugares era una esclavitud urbana, o sea, vivían y trabajaban en la ciudad en el marco de las casas de sus amos, donde generalmente desempeñaban labores domésticas. Por ejemplo, en 1815 encontramos una viuda que tiene varios esclavos, entre ellos un zapatero y un dice aprendiz de albañil, que la viuda queda muy pobre, y porque le quitan sus campos por falta de pagos, etcétera, etcétera, y ella vive en su misma casa del centro histórico de Rosario con sus esclavos, que los que tenían un oficio trabajaban, ganaban dinero y se lo tenían que dar a ella, obviamente, porque era su propietaria. Pero obviamente la casa, digamos, tanto en la colonia como en la primera mitad del 19 no es como hoy, ¿no es cierto?, una casa totalmente urbana. También tenían quintas y producían muchas veces sus propios alimentos, entonces también trabajaban en esas quintas, cuidaban a los niños. En el caso de las mujeres eran cocineras, eran lavanderas. Y estas son funciones, digamos, importantes que muchas veces hacían para la propia casa de su amo o también lo hacían para alguien de afuera, y entonces ese peculio, ese dinero que ganaban era para el amo. También muchos varones esclavizados tenían profesiones como sastre, carpintero, platero, albañil. Y esto nuevamente era una fuente de ingreso para los amos, porque muchas veces trabajaban directamente en el taller de un amo. Por ejemplo, un carpintero maestro solía tener artesanos, aprendices, esclavos, que no eran aprendices sino esclavos que trabajaban. Y lo importante o lo interesante de eso es que muchos de los esclavos que tenían una profesión, su valor era más alto por tener ese oficio, digamos, pero también les ofrecía la posibilidad de trabajar en algunas horas libres por su cuenta y poder comprar su propia libertad. Este cuadro fue pintado en 1873. No sabemos si se trata de si es alguien que fue esclavizada o si es una escena después de la abolición de la esclavitud aquí en Santa Fe en 1853, pero podemos pensarlo como parte de una tradición de representaciones que generalmente sí se trataban de mujeres esclavizadas. Uno de los mensajes que pasaban estos cuadros era, por ejemplo, bueno, por un lado el estatus de estas familias, ¿no? Eran familias por lo general muy pudientes, que llevaban a retratar a los niños, los bebés de sus familias con sus niñeras o amas de leche. Es, digamos, de cierta forma el símbolo principal de una visión sobre la esclavitud que se centra en lo doméstico, en los espacios íntimos y fraternales, ¿no? que creaban una serie de relaciones de intimidad, sentimentales, de afecto entre los esclavizados o las esclavizadas y los niños a los cuales criaban, ¿no? Entonces, este tipo de cuadro muchas veces era pensado como evidencia de la supuesta armonía entre los esclavizados y sus amos y sus familias, y por ende, bueno, la falta de violencia, ¿no?, en estas relaciones. Esto nos habla también de la imposibilidad o de las grandes dificultades de formar una familia, ¿no?, para muchas mujeres afrodescendientes que estaban, digamos, incorporadas a las familias o sujetas a las necesidades de las familias de los amos, y que muchas veces no podían criar a sus propios hijos, ¿no? No podían ser madres de la misma forma que eran las mujeres en las familias, digamos, legítimas o de élite. En 1812 y 1813 se van a empezar a tomar dos medidas. Se va a prohibir el tráfico transatlántico, se va a prohibir lo que se llama la trata de esclavos transatlántica desde África y también desde las costas de Brasil, que se realizaba al Río de la Plata. Y se va a prohibir y efectivamente se va a aplicar, cosa que no va a pasar en otros contextos, como en Brasil, que se va a prohibir y se va a seguir practicando de modo ilegal. En el Río de la Plata va a ser efectiva.
Y a su vez, en 1813, algo que suele confundirse con la abolición de la esclavitud, se va a declarar lo que se llama la libertad de vientres. ¿Qué va a ser esta ley de libertad de vientres? Bueno, va a ser un decreto que hace la Asamblea Constituyente que en realidad se llama Declarando libres a los hijos de las esclavas. Luego se le va a dar el nombre de vientre libre. ¿Y qué va a hacer esa ley? Va a declarar efectivamente que todos los hijos de las esclavas, y es esclavas porque la esclavitud se transmitía por el vientre materno, estaba esa idea, y por lo tanto, digamos, si un esclavo y una negra libre tenían un hijo, el hijo era libre porque importaba el vientre. Entonces va a cortar esa herencia de la esclavitud y va a ser parte de un set de políticas que se van a estar discutiendo y proponiendo y analizando y rechazando prácticamente en todo el mundo atlántico en torno a cómo acabar la esclavitud. Sin embargo, la vida de esos niños nacidos de la libertad de vientres no van a ser en realidad libres, sino que se los va a llamar libertos, que es una institución muy específica que lo que es del derecho romano, que establece que son personas emancipadas, manumitidos, que en algún momento conocieron la esclavitud y por lo cual tienen un conjunto de deberes y de obligaciones para con quienes los manumitieron. Y bueno, eso va a generar toda una regulación de lo que se llama patronato, de los patronos de las amas sobre los niños. Estos niños no van a ser plenamente libres hasta los 16 años las mujeres y hasta los 20 años los varones. Entonces, eso es importante que recordemos en nuestra historia que cuando pensamos que iban a nacer un conjunto, que desde 1813 nacieron un conjunto de niños libres, en realidad fueron libertos y estuvieron sujetos a regulaciones especiales, a reclutamientos militares especiales. Su propiedad podía ser, su uso, digamos, como libertos podía ser vendido. Entonces en las escrituras en Santa Fe encontramos un conjunto importante de herencias que están disponiendo de los niños, separándolos de sus madres, ¿no? Dicen, le dejo a mi sobrina una alfombrita y el negro que van a ser de mi esclava María. O sea, eso efectivamente era así, entonces ese proceso de erosión de la esclavitud tenemos que pensarlo como un proceso más lento y más gradual de lo que solíamos imaginar. Junto a esas leyes nacionales de abolición de la trata y declaración de vientre libres, se dieron a su vez un conjunto de reclutamientos militares. Este reclutamiento de personas se hizo mucho más amplio a partir del proceso de Revolución y Guerra que comenzó en mayo de 1810 y eso hizo que no solamente fueran reclutados pardos y morenos libres, sino también se ampliara el reclutamiento hacia los esclavos y esto se hizo a través de rescates militares que llevó a cabo el ejército revolucionario. Después de la revolución la inclusión se hizo mucho más regular y además iban renovándose los cuerpos porque la guerra, en el periodo de guerra había muchas bajas y además por la libertad de vientre empezó a haber muchos libertos, entonces hasta se conformaron batallones de libertos que iban cubriendo las faltas que tenía el ejército ante el enfrentamiento en las batallas. Plantean muchos historiadores, fue el principal solvente en realidad de la esclavitud, porque fue el modo más rápido, ciertamente riesgoso y peligroso para la vida de los esclavos, pero en la que los esclavos varones pudieron acceder a la libertad. Y a su vez tenemos un conjunto de regulaciones provinciales específicas, porque en 1815 Santa Fe, que dependía de la gobernación de Buenos Aires, va a cansarse de esas directivas porteñas, va a su vez a aliarse al proyecto artiguista de los pueblos libres y va a declarar su autonomía. Y esa autonomía, esa creación de hecho de la provincia de Santa Fe, va a generar como políticas provinciales de favorecimiento, sino de la abolición del fin de la esclavitud con esta lógica de manumisión, de autocompra, de favorecer la autocompra de la libertad por parte de los esclavos. Así sonaba el tambor aquella noche para ahuyentar el dolor. La 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 la. Negra,
amor.